Bienvenidos a todos al canal Pacto 12 Oculto. Y lo que están a punto de escuchar no es una película, no es una serie de Netflix, no es ninguna historia inventada para conseguir vistas. Esto es lo que viví. Esto es lo que cargué en silencio durante años. Y hoy, por primera vez, lo voy a contar todo. Nací en Monterrey, en una de esas familias donde nadie se queja, porque quejarse es un lujo que tampoco te puedes pagar. Mi padre se levantaba cada madrugada, a las 3 de la mañana en punto, para meter bolillos y conchas al horno. Mi madre pasaba el día entero parada en la entrada de la estación de autobuses, gritando con la garganta ronca pan dulce, fresquecito, barato. Los dos trabajaban sin parar. Los dos se partían el lomo todos los días, y aún así, vivíamos apretados. Nunca nos faltó un plato de comida, eso sí, pero tampoco sobró nunca nada. Cuando llegó el momento del servicio militar, pensé que ahí estaba mi oportunidad, que iba a salir de allí convertido en otro hombre, y en parte así fue. Volví más disciplinado, con la cabeza más ordenada. Sabía manejar armas, conducir camiones pesados, hacer rondines nocturnos sin que se me moviera un músculo. Pensé que con eso en el currículum, el mundo me abriría alguna puerta decente. Pero el mundo tenía otros planes. La crisis llegó como siempre llega, sin avisar y sin perdonar a nadie. Empresas cerrando de un día para otro. Salarios que no llegaban. Filas kilométricas para cualquier vacante, aunque fuera mal pagada. Yo ya estaba casado con Guadalupe, y teníamos a Mateo, que en ese entonces tenía apenas 6 meses de vida. Vivíamos en un departamento pequeño, en un barrio sencillo de Monterrey, con humedad metida en las paredes y peleas de vecinos cada fin de semana en el edificio. Guadalupe lloraba escondida. Yo fingía que no me daba cuenta, porque no sabía qué hacer si me daba cuenta. A veces me susurraba al oído en Emiliano: ya no nos quieren fiar los pañales. Y yo salía temprano y regresaba tarde, descargando camiones, pintando muros, haciendo seguridad en bares de mala muerte. Nada alcanzaba, nada funcionaba. Fue en un café internet de esos con sillas de plástico y teclados pegajosos, cerca de la central de autobuses, donde vi el anuncio. Buscaban exmilitares para seguridad internacional, a sueldo en dólares. Contrato corto, confidencialidad absoluta. Mi primer instinto fue pensar que era fraude, de esos que les roban los datos a los desesperados. Pero aún así, con esa duda encima, abrí el correo y mandé mi currículum. ¿Qué podía perder si ya no me quedaba gran cosa? 2 días después, sonó el teléfono. Una voz con acento extraño, que no supe ubicar bien, me pidió que viajara a la Ciudad de México para una entrevista formal. Yo nunca había salido de Monterrey en toda mi vida. Tomé un autobús, me hospedé en una pensión sencilla en la calle República de Chile, en el centro histórico, y al día siguiente me planté frente a un edificio en Paseo de la Reforma. Cristales oscuros que no dejaban ver nada desde afuera. Guardia en la entrada con uniforme. Recepcionista elegante que olía a perfume caro. Una mujer rubia me llamó por mi nombre. Hablaba un español perfecto, pero con acento estadounidense que no disimulaba. Me hizo preguntas sobre mi historial militar, prueba física, práctica de tiro, simulación de intervención táctica. Todo muy serio, todo muy profesional. Luego entró un hombre al que llamaban señor Thompson. Alto, cabello completamente canoso, mirada fría como el metal. Habló sin rodeos, sin perder tiempo en presentaciones largas. Representamos a empresarios extremadamente ricos. Se reúnen una vez al año en una propiedad privada en el Caribe. Necesitamos hombres confiables para vigilar perímetro, controlar accesos y mantener silencio absoluto. Pregunté cuánto pagaban. Escribió la cifra en un papel y lo deslizó hacia mí. Pensé que había leído mal. Parpadeé. Volví a leer. Era dinero suficiente para comprar una casa en Ecatepec, un auto nuevo y todavía guardar algo para emergencias. Todo eso por un contrato corto.
Todo eso por vigilar una puerta. Me quedé sin palabras. Solo pensé en Guadalupe, solo pensé en Mateo, y firmé. 2 semanas después de firmar aquel papel, me encontré subiendo la escalerilla de un jet privado en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Nunca en mi vida había visto tanto lujo, concentrado en un espacio tan pequeño, asientos de cuero blanco que se convertían en cama, tequila premium servido en vasos de cristal grueso, gente conversando en inglés y en ruso al mismo tiempo, como si mezclar idiomas fuera lo más normal del mundo. Había otros como yo en ese vuelo, un colombiano que no dijo mucho durante el trayecto, un peruano llamado Iván que miraba por la ventana como buscando algo en las nubes, y un chileno llamado Santiago, que desde el primer momento me cayó bien. De esos que te hacen sentir que no estás tan solo en un lugar desconocido. Todos teníamos algo en común, aunque no lo dijéramos en voz alta: en deudas, familia esperando y una esperanza enorme colgada de un contrato que ninguno terminaba de entender del todo. Cuando aterrizamos en la isla, lo primero que pensé fue que alguien había sacado una escena de película y la había vuelto real. Mansión blanca enorme frente al mar, piscina de agua azul oscuro que brillaba con el sol del Caribe, un helicóptero estacionado como si fuera un automóvil más, autos importados alineados perfectamente en la entrada, palmeras, brisa, silencio elegante, pero en medio de todo ese lujo había algo que no encajaba. Un edificio diferente a todo lo demás, construido en piedra negra, sin una sola ventana, con símbolos extraños grabados directamente en la entrada, como tallados a mano hace mucho tiempo. No parecía casa, no parecía bodega, no parecía nada que yo pudiera nombrar con palabras conocidas. Un supervisor llamado Richard nos reunió a todos desde el primer día. Hombre de pocas palabras y mirada directa. Dejó una cosa muy clara desde el principio, sin subir la voz, sin necesitar hacerlo: esa área está prohibida. El que se acerque se va sin cobrar un solo centavo. Nadie preguntó nada más. Los primeros días fueron tranquilos, casi aburridos. Rondines en el muro exterior, revisión de cámaras, turnos cubiertos en la caseta de entrada, trabajo de guardia común y corriente. Nada que me hiciera pensar demasiado. Pero entonces comenzaron a llegar los invitados, y ahí fue cuando sentí por primera vez que algo no estaba bien. Reconocí rostros que había visto en revistas de negocios, en noticieros nocturnos, en portadas de periódicos financieros, en dueños de bancos, empresarios petroleros. Un político europeo que yo había visto dar discursos en televisión sobre transparencia y valores democráticos, todos llegando en trajes caros, sonriendo, bebiendo mezcal de edición limitada, fingiendo que aquello era solo una reunión de amigos con dinero. Pero cuando caía la noche y el viento cambiaba de dirección, desde el edificio de piedra negra comenzaban a salir sonidos. Al principio los ignoré. Me dije que era música, que era algún tipo de entretenimiento privado para gente rica, con gustos raros. Pero el colombiano se me acercó una noche mientras hacíamos turno juntos y me dijo en voz baja, mirando hacia el edificio: «Eso no es ninguna fiesta, hermano Ann». Yo no respondí. Clavé los ojos en el suelo y pensé en el dinero que ya estaba contando mentalmente para comprar una casa cerca de la familia de Guadalupe en Nezahualcóyotl. El último día de ese primer viaje, Richard me entregó una carpeta negra, billetes nuevos bien contados, contrato renovado y una promesa simple: habría más trabajo disponible si yo demostraba ser confiable. Volví a la Ciudad de México. Compré pañales, llenamos la despensa y metimos un refrigerador nuevo en la cocina de la casita en Iztapalapa. Vida resuelta, al menos por un tiempo, pero el sonido de aquel edificio de piedra no salió de mi cabeza. Ni ese día, ni el siguiente, ni después. El dinero de ese primer viaje cambió muchas cosas de golpe. Nos mudamos de Monterrey a la Ciudad de México, cerca de la familia de Guadalupe, que llevaba años viviendo allá. Renté una casita sencilla en Iztapalapa, sin lujos pero digna.
Nunca faltaba el agua. Había mercado cerca. Los vecinos eran buena gente. Conseguí trabajo como guardia en una transportadora en Naucalpan, solo para no quedarme parado, aunque el sueldo era tan bajo que casi daba risa compararlo con lo que había cobrado en la isla. Sabía perfectamente que el segundo viaje pagaría más que 5 años completos trabajando en cualquier lugar normal. La invitación llegó por correo electrónico. Boleto de salida desde Toluca. Misma ruta, misma discreción. Guadalupe se sentó frente a mí esa noche con los brazos cruzados. Emiliano, esto está raro. ¿Quién paga tanto dinero solo por vigilar una puerta? Respondí lo que pude. Es una empresa grande. Lupe, los ricos no quieren problemas. Es solo eso. Nada más. Ann se quedó callada, pero vi algo en sus ojos que no era aceptación, era desconfianza. Y tenía toda la razón del mundo. Cuando llegué por segunda vez a la isla, ya no me sentí turista. Ya no era ese chico deslumbrado por el lujo y el azul imposible del Caribe. Conocía los pasillos de servicio, los rostros cansados de los empleados que sonreían por obligación, y conocía el olor a sal y a mar que se mezclaba con algo más. Algo dulce y podrido que nunca supe nombrar bien. Richard, el jefe de seguridad, me recibió con una palmada en la espalda, como si fuéramos viejos amigos. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos eran fríos. Este año entras a seguridad interna, me dijo. Directo al grano. Eso significaba dejar atrás la garita del muro exterior, esa que daba al mar, y acceder al corazón de la bestia, la mansión principal. Y lo que había adentro era otro mundo. Era como caminar dentro de una revista de gente millonaria. Salones gigantescos con techos altísimos, cuadros que parecían robados de museos europeos y esculturas antiguas en esquinas iluminadas con una luz especial, como si fueran reliquias sagradas. Servían vino en copas tan finas que costaban más que mi auto. Todo en ese lugar respiraba dinero viejo, poder acumulado durante generaciones. Pero había un pasillo, uno en particular, que desde el primer momento me provocó una sensación extraña. No era curiosidad, era algo más cercano al miedo. Era un corredor que descendía hacia el sótano, protegido por una puerta blindada, un lector de huella dactilar y cámaras de seguridad apuntando desde todos los ángulos posibles. Parecía la entrada a un búnker nuclear, no el sótano de una casa de playa. La segunda noche lo vi al hombre del que todos hablaban en susurros, como si nombrar en voz alta su nombre pudiera invocarlo. Era alto, con una túnica negra que le llegaba hasta los tobillos y una barba blanca perfectamente recortada. Caminaba con una calma inquietante, llevando un maletín de cuero oscuro que trataba con un cuidado extremo. 2 asistentes lo flanqueaban, hombres de traje que no miraban a nadie, con la vista perdida en el frente. Entró al edificio de piedra, esa construcción sin ventanas que estaba prohibida para casi todo el personal. Me acerqué a Santiago, otro guardia, sin mover casi los labios. ¿Quién es ese?, le pregunté en voz baja. Él respondió igual de rápido, sin girar la cabeza. Padre Salvatierra. Lo llaman el consejero espiritual. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Consejero espiritual, empresarios multimillonarios, una reunión secreta en una isla privada del Caribe, y un supuesto sacerdote con un maletín de cuero entrando de noche a un edificio sin ventanas. Las piezas no encajaban en ningún rompecabezas que yo conociera. Más tarde, mientras esperaba que terminara mi turno cerca de la cocina, escuché a 2 empleados locales hablando en voz muy baja. Hoy hay ceremonia grande, dijo uno. Llegaron inversionistas nuevos, respondió el otro. En cuanto notaron mi presencia, se callaron de golpe. Cambiaron el tema a fútbol, hablando de un partido con una energía completamente falsa. Pero esa palabra se quedó golpeando dentro de mi cabeza durante toda la noche. En ceremonia, esa noche, el sonido que salía del edificio prohibido fue totalmente diferente a lo que yo recordaba del año anterior. Ya no era solo un canto apagado, monótono. Ahora había llanto.
Un llanto desgarrador mezclado con una carcajada profunda, gutural, que no sonaba humana del todo. Por momentos, el suelo bajo mis pies parecía vibrar ligeramente, como si algo muy grande y muy pesado se estuviera moviendo bajo tierra. Sentí un frío helado recorrer mi espalda, a pesar del calor húmedo del Caribe. Un frío que nacía desde adentro y que no podía explicarme. Al tercer día, pasó algo que me perturbó más que cualquier sonido nocturno. Llegó un hombre joven de unos 20 y tantos años, vestido con ropa cara, acompañado de su padre, un magnate minero cuyo rostro había visto en las noticias. El muchacho estaba visiblemente aterrorizado. Lo vi hablando por teléfono, caminando en círculos por el jardín, con la voz quebrada. «Papá, yo no quiero esto. Esto está mal. No es lo que me dijiste», le suplicaba. El padre lo miró sin mover un solo músculo de la cara. Su expresión era de piedra, con una voz seca, como quien le explica una verdad inevitable a un niño terco. Le respondió: necesitas aprender cómo funciona el mundo de verdad». El muchacho se quedó en silencio, derrotado. A la mañana siguiente lo vi de nuevo, y era otra persona, completamente. Estaba tranquilo, con una mirada fija, vacía, sin vida. Saludaba a todo el mundo con una sonrisa perfecta, una sonrisa de catálogo que no le llegaba a los ojos. Caminaba con una seguridad y una calma que eran escalofriantes, como si la noche anterior, su miedo, su desesperación, nunca hubieran existido. Fue como ver a un fantasma ocupando el cuerpo de un vivo. Sentí un peso en el pecho, una angustia que tardó días en irse. La cuarta noche me asignaron la ronda cerca de la puerta lateral del edificio de piedra. Una ráfaga de viento empujó la puerta y la dejó abierta, apenas unos centímetros. Mi trabajo, mi instinto de supervivencia, me gritaban que la cerrara de inmediato y siguiera caminando. Eso era lo correcto. Eso era lo seguro. Pero no lo hagáis. La curiosidad, o quizás esa misma sensación de miedo que me atraía me hizo marar. Y bien vi una sala redonda que descendía en escalones hacia el centro, como un pequeño anfiteatro romano. En el punto más bajo había un altar de piedra negra con un símbolo extraño tallado en él, uno que no reconocí. Hombres con trajes caros estaban arrodillados, pero llevaban túnicas negras por encima. De pie, frente al altar, estaba el padre Salvatierra. Sostenía un frasco de vidrio con un líquido oscuro y denso, y hablaba en una lengua que nunca había escuchado, una lengua pesada, gutural, antigua, como si la estuviera arrancando de las profundidades de la tierra. Cuando vertió el líquido sobre el altar, un olor a hierro, a sangre, llenó el aire de golpe, tan fuerte que casi me hizo vomitar. El olor se metió por mi nariz y pareció quemarme por dentro. Uno de los hombres arrodillados lloraba en silencio, con el cuerpo temblando. Outro reía con una risa nerviosa, quebrada, mientras las lágrimas le corrían por la cara. Cerré la puerta de un empujón, con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que pensé que alguien lo iba a escuchar desde el otro lado del muro. Volví a mi puesto, con la cara pálida, fingiendo que no había visto nada, mirando al frente, intentando respirar despacio para calmarme. Un momento después, Santiago se acercó y se paró a mi lado. No dijo nada, solo me miró la cara durante unos segundos. «¿Lo viste, verdad?», preguntó en voz baja. No respondí, no hizo falta. Mi silencio fue la respuesta. Y esa madrugada, cuando terminé mi turno, no fui a dormir. Me senté solo junto al muro de piedra, mirando el mar oscuro, escuchando las olas romper contra las rocas. Pensé en mi esposa, Guadalupe. Pensé en mi hijo, Mateo, durmiendo tranquilo en su cuarto en Iztapalapa, tan lejos de todo esto. Pensé en el dinero que ya estaba depositado en mi cuenta, más de lo que podría ganar en un año entero. Y pensé en lo que acababa de ver al otro lado de esa puerta. La imagen del altar, el olor a hierro, el sonido de esa lengua extraña. Todo estaba grabado a fuego en mi memoria. A la mañana siguiente,
Era como si nada hubiera pasado. Absolutamente nada. El café se servía en bandejas de plata. Los invitados caminaban en bermudas junto a la piscina, riendo, hablando de la bolsa de valores y del precio del petróleo. La normalidad era tan perfecta que resultaba terrorífica. Era como si la noche anterior, con sus rituales y sus olores, no hubiera existido para nadie más que para mí, empero yo no podía olvidarlo. El olor metálico parecía haberse quedado pegado en algún lugar dentro de mi nariz, un lugar que el agua y el jabón no podían alcanzar. Pasé por la cocina y escuché a dos de los cocineros discutiendo en susurros. ¿Viste la lista de hoy?, dijo uno con urgencia. El otro le respondió aún más bajo: «Ancálate, no hables de eso aquí». Cuando me vieron parado en el pasillo, se callaron al instante y cambiaron de tema, con una torpeza que los delataba. Por la tarde, Richard nos reunió a todos los guardias de seguridad interna en una sala pequeña. Su voz era tranquila, pero cada palabra era una orden. «Este año tenemos inversionistas nuevos y muy importantes», dijo. «La seguridad se refuerza. Cero curiosidad. Cero preguntas. El que se salga de la línea pierde el contrato y el pago». Y mientras decía la última frase, me miró directamente a los ojos, con una intensidad que me heló la sangre. No necesité preguntarle por qué me estaba mirando a mí. Él ya sabía, y yo sabía que él sabía. En ese momento entendí que no solo era un guardia, era un cómplice, y que el precio de mi silencio ya estaba pagado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Esa noche hubo más movimiento que nunca en la isla. Helicópteros llegando sin avisar. Un automóvil negro entrando directo al hangar de carga con las lunas completamente polarizadas. Empleados descargando cajas cerradas con candado que nadie explicó qué contenían. Yo estaba postado en el pasillo que llevaba al subsuelo cuando vi algo que me heló por dentro. Empleados locales siendo conducidos con los ojos vendados. Le pregunté a Iván en voz muy baja, casi sin mover los labios: «¿Quiénes son esos?». Respondió sin mirarme, mirando al frente como buen soldado en trabajadores temporales. Pero su voz tembló al decirlo, y los dos lo sabíamos. Cerca de las 10 de la noche, el padre Salvatierra pasó caminando lento por el pasillo donde yo estaba. Se detuvo frente a mí sin razón aparente. Me estudió la cara durante unos segundos que se sintieron como minutos. Luego habló tranquilo, casi amable en eres mexicano. Asentí sin decir nada. Sonrió levemente, con una sonrisa que no tenía ninguna calidez adentro. La necesidad abre puertas peligrosas. Y siguió caminando despacio, sin voltear. Yo me quedé inmóvil en mi puesto, sintiendo que acababa de recibir una advertencia disfrazada de observación casual. Más tarde apareció el hijo del empresario minero en el mismo pasillo. Tenía los ojos rojos de no haber dormido o de haber llorado. No supe distinguir bien. Me tomó del brazo con una urgencia que no esperaba. ¿Alguna vez quisiste volver en el tiempo? Le sostuve la mirada sin saber qué responder. Siguió hablando en voz baja y temblorosa. A mi padre dice que esto compra protección, compra éxito, compra todo lo que uno necesita. Un guardia estadounidense apareció de la nada. Lo tomó del brazo con firmeza y se lo llevó por el pasillo sin decir una sola palabra. Lo vi alejarse y no pude hacer nada. En la madrugada, el sonido del edificio de piedra fue más intenso que en todas las noches anteriores juntas. Voces gritando mezcladas con cánticos que subían y bajaban como marea. El suelo vibraba de manera perceptible bajo mis botas. El olor a acera quemada mezclado con algo metálico y espeso llegó hasta el jardín exterior donde yo estaba parado. Me quedé quieto en la oscuridad sin moverme, recordando a Guadalupe contando monedas sobre la mesa de la cocina para ver si alcanzaba para comprar leche en polvo para Mateo, aun cuando terminó mi turno. Fui al cuarto y abrí el sobre del pago adelantado que Richard había dejado esa tarde. Era mucho dinero, suficiente para comprar casa en Tláhuac,
saldar cualquier deuda pendiente, empezar de cero con la cabeza en alto. Lo conté 2 veces. Lo guardé y me quedé mirando el techo durante horas sin poder cerrar los ojos, porque cada vez que lo intentaba veía el altar negro y el líquido oscuro cayendo sobre la piedra. El último día. Richard me llamó a su oficina y colocó un papel frente a mí sin preámbulos. El próximo año te queremos más tiempo. Contrato de 6 meses. Seguridad interna permanente. Señaló la cifra escrita abajo. Era considerablemente mayor que todo lo anterior. Lo miré unos segundos y pensé en Guadalupe, Pence en Mateo Farm. Cuando volví a la Ciudad de México para arreglar documentos y pagar la renta, Guadalupe me esperaba en la cocina con Mateo en brazo. Se veía cansada de una manera que iba más allá del sueño. Emiliano, ¿estás seguro de esto? Respondí lo más seco que pude, porque era la única manera que conocía de no derrumbarme. Es dinero limpio. Lupe en seguridad para gente rica, nada más. Me miró en silencio largo. No dijo nada más esa noche. 2 semanas después, abordé nuevamente en Toluca. Esta vez, el ambiente en el avión era diferente, menos conversación. Más silencio. En Santiago estaba allí, Iván también. Y había un mexicano nuevo llamado Sebastián, joven, sonrisa fácil, diciendo que necesitaba mandar dinero a su madre en Guadalajara. Lo miré y me vi a mí mismo 2 años atrás. Cuando llegamos, Richard reunió a todos con cara de siempre. Ahora forman parte del equipo interno. Acceso restringido, rutina estricta, órdenes directas de los clientes. Descubrí entonces una sala de control con monitores mostrando cada rincón del terreno en tiempo real. Una puerta con código numérico descendía a un nivel subterráneo que al principio no pude ver. Pero al segundo día, un bote pequeño llegó de madrugada al muelle lateral. Trajeron 6 personas, 2 hombres, 3 mujeres y un muchacho delgado, con cara de no entender qué estaba pasando. Ropa sencilla, mirada perdida, como gente que creyó que iba a un trabajo y terminó en otro lugar completamente. Un empleado anotó nombres en una hoja con tranquilidad pasmosa y los condujo hacia el pasillo del subsuelo. Le pregunté al supervisor local, un hombre llamado Jean Paul, ¿van a trabajar en la cocina? Me miró un segundo a no preguntes. Esa noche me tocó guardia cerca de la escalera que llevaba al edificio de piedra. El padre Salvatierra llegó acompañado de 3 hombres de traje muy costoso. Richard estaba con ellos. Escuché que uno de los empresarios le decía en voz baja a Ngoy, necesito garantía, mi negocio no puede caer. El padre respondió con esa calma suya que era más perturbadora que cualquier grito en la protección no falla cuando el pacto se respeta. Sebastián apareció a mi lado temblando visiblemente. Emiliano, ¿escuchaste eso? Asentí. Yo vi cuando entraron esas personas del bote. Nos quedamos en silencio los dos, en la oscuridad del pasillo, sintiendo que las paredes se acercaban. Al tercer día, Richard me ordenó ayudar en la limpieza de una sala lateral. Pensé que era almacén. Cuando abrí la puerta, vi una mesa de piedra oscura con marcas que no eran decorativas. Trapos húmedos doblados en una esquina. Un balde con agua de color rojo que nadie había vaciado todavía. Mi mano se quedó paralizada sobre la manija. Un empleado que estaba dentro dijo sin voltear, al limpia y sal. Lo hice en silencio, sin mirar demasiado, respirando por la boca para no sentir el olor. Esa noche encontré a Sebastián sentado en la playa, mirando el mar con las rodillas pegadas al pecho. Esto no es seguridad, dijo sin mirarme. Esto está completamente mal. Respondí lo que pude. Quédate callado. Necesitamos el dinero. Casi llorando, me contestó algo que se quedó grabado en algún lugar que no puedo alcanzar. A ningún dinero del mundo paga esto, Emiliano. El viento del mar traía otra vez los cánticos desde el edificio de piedra. Y esta vez, entre todo ese sonido, juro que escuché palabras en español. Alguien pidiendo ayuda. Después de aquel día en la sala de limpieza, ya no me quedó ninguna duda sobre cuál era mi verdadero papel en esa isla. No era seguridad,
No era vigilancia perimetral, era parte de un mecanismo diseñado para que nadie viera lo que ocurría dentro del edificio de piedra, ni los de afuera, ni siquiera nosotros. En la tercera semana, Richard cambió la rotación sin explicación. Santiago, Sebastián y yo pasamos al turno nocturno, justo durante las ceremonias. Ya conocen el procedimiento, dijo con esa voz plana que no admitía preguntas. Área aislada, comunicación solo por radio interno, nadie entra, nadie sale. La primera madrugada fue de las más largas de mi vida. Cielo sin luna, viento pesado del mar. El sonido comenzó bajo, casi imperceptible, como si viniera desde debajo de la tierra en lugar de desde el edificio. El padre Salvatierra llegó temprano con su maletín de cuero, acompañado de un empresario mexicano que yo había visto en un periódico de negocios vinculado al puerto de Veracruz. Escuché que le decía a Richard, mientras caminaban hoy, necesito garantía. Mi negocio no puede caer ahora. El padre respondió sin apuros, sin levantar la voz en el precio. Ya fue pagado antes. Hoy solo se renuevan cada palabra. Se me clavaba en algún lugar del pecho. Sebastián corrió hacia mí poco después con los ojos muy abiertos. Emiliano, trajeron más gente. Vi 2 autos negros detenerse junto al hangar. Bajaron a 4 personas con las manos amarradas por delante. Una mujer lloraba diciendo que quería volver a su casa. Un hombre intentaba explicar tranquilamente que él había venido a trabajar, que debía haber un error, que por favor alguien lo escuchara. Jean-Paul nos ordenó girar la cabeza sin alzar la voz. Sebastián no pudo obedecer. Se quedó mirando y empezó a temblar de una manera que no podía controlar. Esa noche el sonido fue más fuerte que todo lo anterior. Gritos mezclados con cánticos. Una voz grave repitiendo palabras que yo no podía descifrar, pero que sentía físicamente en el pecho como golpes sordos. El aire se volvió caliente y pesado de repente. Sentí mareo sin haber bebido nada. De pronto apareció Richard en el pasillo. Emiliano, ven conmigo. Por primera vez me llevó dentro del edificio de piedra, no hasta la sala principal, sino a un corredor lateral más estrecho, símbolos dibujados directamente sobre la pared con algo oscuro, velas apagadas tiradas en el suelo como si hubieran sido derribadas, una puerta gruesa de madera oscura, cerrada, con el sonido vibrando del otro lado de manera perceptible. Quédate aquí, dijo. Si alguien sale sin autorización, lo detienes, y me dejó solo. Del otro lado de esa puerta, el sonido me entraba por los huesos. De repente un grito fuerte, seco, cortado de golpe. Luego, silencio completo. Después aplausos, como al final de una presentación en un teatro. La puerta se abrió unos centímetros. Vi a los empresarios salir con túnicas negras, empapadas en sudor, respirando agitadamente, con expresiones que mezclaban agotamiento con algo parecido a euforia. Uno dijo riendo mientras se limpiaba la frente en hora: nadie toca mi banco. A nadie en otro respondió caminando: que investiguen lo que quieran, no van a encontrar nada. El padre Salvatierra pasó detrás de ellos, sosteniendo un cáliz manchado con las 2 manos. Se detuvo al verme parado en el corredor. Me estudió la cara con esos ojos que parecían leer todo lo que uno pensaba, y dijo en voz muy baja, casi susurrada: Anne, ya sabes demasiado. Siguió caminando sin añadir nada más. Yo me quedé helado en ese corredor oscuro sin poder moverme durante lo que me pareció mucho tiempo. Esa madrugada Sebastián no habló con nadie. Se sentó en el piso del cuarto con la espalda contra la pared, mirando un punto fijo que no era nada, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Santiago intentó animarlo poniendo la mano en su hombro. Aguanta un poco más, hermano. Toma el dinero y desapareces. Oh sí, de simple. Sebastián respondió en voz tan baja que casi no se escuchaba. No puedo olvidar la cara de esa mujer. No puedo, Santiago. Al día siguiente Richard reunió a todos en la sala pequeña de siempre. El que no aguante puede irse ahora mismo, sin pago, sin consecuencias, sin preguntas. Hizo una pausa
mirando a cada uno. Nadie se levantó. Yo pensé en Guadalupe, en Mateo, en la vida difícil esperando del otro lado del océano, y me quedé sentado con las manos sobre la rodilla. Esa semana me asignaron preparar el altar antes de cada ceremonia, limpiar la superficie de piedra oscura, cambiar las velas colocándolas en el orden exacto que Richard me indicó, poner el recipiente en el centro del altar en la posición correcta. Mis manos temblaban cada vez por lo hacía. Lo hacía y no miraba demasiado. Lo hacía pensando en números, en cuentas bancarias, en metros cuadrados de casa. Richard observaba desde la entrada sin perderse un solo detalle. Cuando terminé la primera vez, se acercó y dijo con algo parecido a satisfacción: ahora sí formas parte de verdad. Esa noche Sebastián desapareció del cuarto. Lo buscaron durante horas por toda la isla. Lo encontraron cerca del edificio de piedra, gritando el nombre de Dios a pleno pulmón, pidiendo que alguien lo dejara irse, que alguien lo llevara de regreso a casa. 2 hombres lo sujetaron entre los dos mientras él seguía gritando. Al día siguiente, Richard informó al grupo con cara de trámite administrativo que Sebastián había sufrido un accidente en el muelle durante la madrugada. Todos sabíamos que era mentira. Su cuarto fue vaciado ese mismo día con una eficiencia que resultaba aterradora. Ropa, maleta, documentos, el pequeño portarretratos que tenía sobre la mesa de noche. Todo desapareció como si Sebastián nunca hubiera existido. Richard solo añadió que su familia recibiría un informe oficial. Nadie volvió a pronunciar su nombre en voz alta. La quinta noche me tocó nuevamente el pasillo interno, y esta vez la puerta principal quedó más abierta que nunca. Vi mejor la sala completa, los hombres arrodillados en círculo con las túnicas negras, el símbolo pintado en el suelo ocupando casi todo el espacio central, el recipiente lleno de líquido rojo en el altar, el padre Salvatierra levantando el cáliz con las 2 manos y hablando en aquella lengua antigua que pesaba en el aire. Los empresarios repetían las palabras detrás de él con la voz temblorosa. Uno gritó con los ojos cerrados: quiero mantener mi imperio, quiero protección para todo lo que construí. Otro: quiero vencer la investigación, quiero que no encuentren nada. El padre respondió con voz firme que llenó toda la sala. El pacto fue aceptado. El precio fue pagado, está hecho. Sentí el estómago revolverse completamente. Cuando terminó la ceremonia, un empresario pasó a mi lado sonriendo, limpiándose el rostro sudado con un pañuelo de tela. Le dijo al que caminaba junto a él: sin importarle que yo estuviera ahí parado, vale cada centavo, cada maldito centavo. Esa madrugada me senté en el cuarto mirando la pantalla de mi celular. Una foto de Guadalupe con Jimena recién nacida en brazos, frente a la iglesia del barrio en Iztapalapa, sonriendo con esa sonrisa suya que siempre me pareció lo más honesto que existe en el mundo. Santiago entró al cuarto pálido como papel. Se sentó en el piso sin decir nada durante un momento. Luego habló con la voz quebrada. Llevaron al muchacho del bote, Emiliano, Al Ems, y comenzó a llorar en silencio con la cabeza entre las manos. Yo no pude decirle nada. No tenía palabras que sirvieran para algo. A la mañana siguiente, Richard reunió al equipo con cara de siempre. El próximo mes llegan invitados nuevos. El que continúe recibe bono adicional. El que decida retirarse ahora pierde todo lo acumulado. Pensé en el dinero guardado. Pensé en Guadalupe, que días antes me había llamado emocionada para decirme que estaba embarazada otra vez. Me quedé en silencio mirando el suelo. Pero esa noche, por primera vez desde que había puesto un pie en esa isla, tuve una certeza absoluta que se instaló en algún lugar muy profundo y no se movió más. Si me quedaba demasiado tiempo, no regresaría vivo a casa. Cuando nació Jimena y Guadalupe, tuvo complicaciones en el parto. Usé eso como excusa para salir de la isla. Llamé desde allá y les dije que necesitaba regresar urgente a la Ciudad de México porque ella estaba internada en el Hospital General de Iztapalapa
y la situación era grave. Richard, mi contacto, fingió comprensión con esa frialdad suya, pero antes de colgar, soltó una frase que no necesitaba explicación. Tu familia está protegida mientras cooperes. Entendí el mensaje. Volví a México con parte del dinero que ellos me depositaron en una cuenta que abrieron a mi nombre. Un recordatorio de que sabían dónde encontrarme. Pasé 2 días en el hospital viendo a Guadalupe, débil, conectada al suero, con Jimena, en una incubadora, luchando por respirar. Le tomé la mano y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo miedo, era vergüenza. Una vergüenza profunda, pesada, que no se parecía a nada. La tercera noche sonó mi teléfono. Era Richard. Te necesitamos de regreso el próximo mes. Respondí con la voz más firme que pude. A mi esposa casi muere. Hubo un silencio. Luego dijo 3 palabras y cortó a sabemos dónde viven. Esa semana empecé a notar un sedán negro estacionado cerca de la panadería de la esquina. Un hombre adentro, fingiendo hablar por teléfono, pero siempre mirando hacia nuestra casa. Guadalupe me lo comentó una tarde, sin saber lo que significaba An Emiliano. Ese carro ya pasó 3 veces hoy. Le dije que era una coincidencia, pero sabía que no lo era. Recibí un mensaje cifrado de mi amigo Santiago desde Chile. 2 hombres habían ido a buscarlo a casa de su madre. Otro compañero, Jean Paul, había desaparecido de la isla sin dejar rastro. Luego, en la transportadora de Naucalpan, donde yo hacía trabajos ocasionales, un tipo preguntó por mi nombre completo, diciendo que era del banco. Un banco donde yo no tenía ninguna cuenta. Esa noche me senté con Guadalupe en la cocina. Le dije, tenemos que irnos. Me miró aterrada, con Jimena en brazos. ¿Qué hiciste, Emiliano? Le conté solo una parte. Hablé de gente poderosa, de reuniones extrañas, de amenazas que estaban demasiado cerca. No mencioné el altar. No mencioné a las personas que traían en los botes. No mencioné a Sebastián. Ella empezó a llorar en silencio, meciendo a la niña. ¿A dónde vamos? Yo ya lo tenía pensado. Usé parte del dinero para comprar documentos falsos en Tepito. Nuevos nombres, nuevas identidades para todos. Empaqué mochilas con lo esencial, ropa, los medicamentos de Guadalupe, pañales y los documentos de mi hijo, Mateo. Vendimos los muebles rápido, diciéndole a los vecinos que nos mudábamos con un familiar. La noche del 2 el 1 de marzo salimos sin avisarle a nadie. Renté un coche en Ecatepec y manejé hasta Tapachula casi sin parar. Cruzamos fronteras con el estómago cerrado, cambiando de ruta, subiendo autobuses distintos para no dejar rastro. En cada terminal miraba hacia atrás, esperando ver el sedán negro. Guadalupe caminaba en silencio, abrazando a los niños. Mateo preguntaba cuándo volveríamos a casa. Yo no sabía qué responderle. Cuando cruzamos la última frontera, sentí un alivio que duró muy poco. Recordé que ellos tenían dinero y contactos en todo el mundo. Nos detuvimos en Guadalajara. Rentamos un cuarto pequeño y empezamos de cero con otro nombre. Abrí una tiendita de abarrotes cerca del mercado San Juan de Dios en renta baja. Estantes viejos. Un refrigerador usado que le compré a un señor que no hizo preguntas. Una vida escondida. Un nombre falso. Aún así, cada vez que entraba un cliente con traje oscuro, yo analizaba su mirada antes de saludar. Los meses pasaron, la tienda creció un poco. La gente del barrio empezó a llamarme Don Emiliano. Mateo fue a la escuela. Jimena aprendió a caminar entre los pasillos de la tienda. Guadalupe atendía la caja con una fortaleza que yo nunca merecí. Pero el miedo nunca se fue. Ni un solo de ella. Desarrollé manía. Cerrar la puerta con doble llave. Revisar las ventanas. Guardar dinero en 3 lugares distintos. Memorizar las placas de los autos que se estacionaban demasiado tiempo en la esquina. Una tarde, entró un hombre alto con un acento inglés muy marcado. Pidió unos cigarrillos. Mientras se los daba, me miró a los ojos y preguntó con una sonrisa: «Usted trabajó en seguridad, ¿verdad?». Se me congeló el cuerpo. «Sí», respondí.
en una transportadora. Sonrió y se fue. No pude respirar bien el resto del día. Días después, un conocido me avisó que Santiago había desaparecido cerca de Valparaíso. Nadie encontró el cuerpo, nada. Me senté en el suelo de la tienda, solo, recordando a Sebastián, recordando al muchacho del bote, preguntando por su alojamiento con cara de no entender nada. Un mes después, llegó un sobre sin remitente a nuestra dirección. Adentro, una sola fotografía de nuestra casa, tomada desde lejos con un teleobjetivo, sin carta, sin amenaza escrita, solo la imagen. Guadalupe la vio y empezó a llorar en silencio. Emiliano, nos encontraron. Fui a la policía, pero no mencioné la isla. Dije que alguien vigilaba a mi familia. Me recomendaron cambiar la cerradura. Regresé a casa sintiéndome completamente solo. Desde entonces, siempre llevo un radio pequeño y una navaja en el bolsillo. No para enfrentar a nadie, lo sé, solo para sentir que podría hacer algo si llegaba el momento. Los años pasaron anémbesi detrás de ese mostrador. Hoy tengo 47 años. Mateo trabaja conmigo. Jimena ayuda a su madre. Crecieron sin entender por qué nunca visitamos parientes, por qué su padre siempre mira hacia atrás antes de cerrar por la noche. Guadalupe aprendió a vivir así, en silencio, con los ojos abiertos. A veces, en las noticias, veo empresas que nadie puede derribar, bancos que sobreviven a cualquier escándalo. Recuerdo a los hombres arrodillados en esa sala redonda, repitiendo palabras extrañas. Recuerdo al padre Salvatierra levantando un cáliz manchado. Recuerdo sus caras de alivio al salir de allí. Eso no se borra. Hasta hoy conservo un cuaderno escondido detrás del refrigerador viejo. En él están los nombres que recuerdo, los rostros que no olvido, las fechas, el símbolo que estaba grabado en las paredes. Nunca se lo he mostrado a nadie. Tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi familia si alguien equivocado lo encuentra. Pero también tengo miedo de morir sin que nadie sepa lo que ocurrió allí, porque yo cargo con la culpa todos los días. Yo preparé el altar con mis manos. Yo vigilé la puerta. Acepté el dinero sabiendo que algo estaba profundamente mal. Pude haberme ido antes. Mi amigo Sebastián me lo advirtió. Pero yo le dije que necesitábamos el dinero. Ahora vivo en silencio, vendiendo pan y arroz, intentando hacer el poco bien que puedo. Pero la culpa sigue aquí, como una sombra. Y cuando la noche está demasiado callada, vuelvo a escuchar esos cánticos en mi cabeza. La voz grave prometiendo riqueza y protección. No sé cuántas islas como esa existen. No sé cuántos hombres desesperados están buscando ahora mismo un trabajo fácil que promete dólares. Solo sé que hay gente con suficiente poder dispuesta a pagar cualquier precio para no perder lo que tiene. Y que el precio casi siempre lo pagamos otros. Yo sigo aquí, escondido, tratando de merecer cada día la sonrisa de Guadalupe, a quien nunca debí poner en riesgo. Y cada noche, cuando echo el último candado en la tienda, recuerdo que el precio del poder se paga con algo que jamás se puede recuperar.